Buenas tardes, estudiantes de Albañilería 2 del Centro de Formación Profesional número 5. A partir de este momento vamos a dar inicio a la clase número 2 del curso de capacitación laboral Cómputo de materiales para obra. Para dar inicio a nuestra clase número 4, que hace referencia a figuras de superficie, que es continuidad de la clase anterior, por supuesto, vamos a iniciar por un paseo, digamos así, de lo que es la arquitectura. ¿Por qué digo la arquitectura? Porque el albañil se basa en la construcción, entonces es arquitectura. Para poder considerar las figuras geométricas de superficie en la construcción, vamos a tener en cuenta que la arquitectura en todo momento está en función de figuras geométricas. Las figuras geométricas son las determinantes de los diferentes planos, de las diferentes áreas, de los diferentes espacios que se van a construir. Entonces, cuando se hace un diseño, ese diseño ya se hace con un principio de figuras geométricas. Entonces, en todo momento la figura geométrica está presente y el albañil no puede desconocer cómo identificarlas, reconocerlas, descomponerlas o recomponerlas para poder obtener su superficie. Entonces, si hay una figura medio complicada, tiene que aprender que esa se puede descomponer a lo mejor en un cuadrado y un triángulo, o en un trapecio y un cuadrado, en un rectángulo y un círculo, y son diferentes formas geométricas que tenemos la obligación de aprender a conocer y a obtener su superficie, porque saber determinar perfectamente las superficies nos da la posibilidad de poder saber que vamos a cobrar lo justo, lo que corresponde por nuestro trabajo, porque vamos a poder determinar como corresponde qué cantidad de cada uno de los ítems de la construcción hemos realizado. Las figuras geométricas en la construcción están presentes desde el principio de los tiempos. Las construcciones se hacían antiguamente en base a diseños en donde las fachadas era lo más importante, por eso es que se jugaba tanto con los diseños de frentes o frontis, en donde teníamos franjas rectangulares, en donde teníamos triángulos y diferentes elementos o detalles que se iban incorporando. Eso siempre estaba con una gran columnata que estaba precedida por una escalinata que le daba la elevación necesaria para que esa construcción tomara la jerarquía o la presencia necesaria. Por detrás de esto podemos observar una gran cúpula que está basada también en función de una figura geométrica, pero de volumen, ¿no es cierto? Pero sí tenemos que su base es un cilindro. Entonces, tenemos figuras geométricas de volumen, pero también sus bases son figuras geométricas de superficie. Si observamos esta construcción de este panteón, veremos que si nos remitimos al piso, como sería, tenemos un gran rectángulo en el frente con un círculo atrás. Entonces, de ese modo, tendríamos dos figuras geométricas compuestas que serían los elementos para determinar su superficie. Si nos remitimos a el frente, y veríamos que ese frente está en función de un triángulo y un rectángulo. Y si nos remitimos a la mampostería que tendríamos que construir para hacer ese cilindro, y tendríamos que estar basándonos en un círculo, entonces ya no tendríamos
la superficie del círculo, sino que tendríamos que tener el perímetro del círculo, que al multiplicarlo por la altura nos daría la superficie total que tendría ese cilindro con el cual donde se asienta la cúpula en la parte posterior de este panteón. En este gráfico es una pequeña muestra de que en la antigüedad no todo se hacía así como salga, sino todo lo contrario. Todo se estudiaba milimétricamente, se diseñaba parte por parte, se dibujaba completamente con todos los detalles que se iban a emplear, con las medidas que iban a necesitar, que iban a tener, todo perfectamente determinado. Entonces era una superposición de figuras geométricas que iban determinando la formación o la conformación total del elemento. Esta es una muestra de un juego de volúmenes a través del cual se pueden determinar perfectamente las superficies basadas en figuras geométricas en donde predomina el cuadrado y el rectángulo. Es una construcción, por supuesto, realizada en hierro y chapas y tiene un juego de volúmenes muy interesantes que solamente está en función de voladizos, balcones y elementos que a lo mejor en cuanto al aspecto uso no tienen demasiado interés, pero sí hacen a lo que es la imagen del conjunto. Pero en esto podemos determinar perfectamente las superficies que ocupan cada uno de los patios, los cuales algunos están en voladizo saliendo hacia afuera del edificio y otros están enrejados en el suelo. Pero todas son figuras geométricas basadas en rectángulos. En esta imagen pueden ver cómo se inicia la composición de diferentes figuras geométricas que ustedes pueden descomponerlas posteriormente en figuras geométricas compuestas, ¿no es cierto? Ahí tendríamos un cuadrado al que se le adosan dos pequeños rectángulos. Después, en el otro frente tendríamos dos rectángulos que se le adosan a un rectángulo grande, otros dos rectángulos finos que se le pueden adosar a un triángulo y un trapecio, y termina en un trapecio. Entonces son distintas figuras geométricas que se pueden llegar a formar para de ese modo determinar las superficies. La descomposición de las figuras geométricas en esta fachada, aquí estoy mostrando cómo se puede llegar a hacer o cómo deben llegar a realizarlo ustedes, pero por supuesto que se necesita tener las medidas. Aquí todas les puse el mismo número, pero están marcados. El número grande, el 1 grande está marcando un cuadrado, después aparecen dos rectángulos chicos, después aparecen otros rectángulos alargados pero chicos, un rectángulo grande en vertical, después aparecen otra vez dos rectángulos chicos, después aparece un cuadradito chiquito, después aparece un triángulo, después aparece un trapecio y luego aparece nuevamente un rectángulo. Entonces son todas figuras geométricas que se basan en la descomposición de una forma. Entonces, si ustedes tienen una pared que tiene formas diferentes, tienen que dibujarlas, tomar todas las medidas, el largo, la altura en cada extremo, los quiebres, marcar, dibujar los quiebres, y a ese dibujo lo descomponen en figuras geométricas puras y a partir de ahí pueden sacar la superficie de cada una de las partes. Luego, haciendo la sumatoria, tendrán la superficie total de ese vano o de esa pared para poder determinar los costos y para poder determinar también las cantidades de materiales que requiere para su construcción.